Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Seguridad, panorama global y amenazas locales. Excelente seminario. Fue organizado por el Banco Central de la República Dominicana y persigue preservar ese bienestar de los ciudadanos en relación a la protección de sus activos de información. Como usted bien decía, doña Carmen, uno conoce aspectos generales, mientras más va viendo los detalles, puede ir fortaleciendo los aspectos relacionados con la seguridad de la información. Y mire usted qué interesante, la coincidencia ayer con el diván de Mari Mora se refería precisamente al sexting. Pues en el seminario ayer se hablaba, la ex jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Esther Ajelán Casasnovas, hablaba precisamente de que a pesar de que fuimos los primeros países en regular los ciberdelitos, resulta importante actualizar la ley número 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Para qué? Para incorporar como delito el sexting que hablaba ayer justamente Mari Mora, el sexting no consentido, transmisión de imágenes no consentidas, también incorporar 3 aspectos adicionales. El grooming, que ayer también Mari Mora lo mencionaba, que es el acoso sexual de una persona adulta a una menor, el ciberacoso también y los delitos de odio y xenofobia. Todo esto trae consecuencias graves en las personas, sobre todo en adolescentes, y ayer hablaban sobre eso. Hoy veamos las finanzas, en las finanzas con café, veamos la seguridad de los cibernéticos desde un enfoque más relacionado con las finanzas individuales y de las empresas también, ¿no? Con la información compartida en el seminario, se concluye, doña Carmen, que la República Dominicana cuenta con un sistema robusto de ciberseguridad, tanto a nivel normativo como a nivel de infraestructura. Por mencionar algunos, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2018, que fue revisada ahora en junio de 2022, el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información, que fue emitida por la Junta Monetaria en 2018, el Centro Nacional de Respuestas de Ciberseguridad. También hay un centro sectorial de respuestas a incidentes de ciberseguridad para el sistema financiero y de pagos, entre otros. Sin duda que faltan algunos pasos a dar, como la Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad, que va a permitir definir responsabilidades por parte de las entidades que gestionan infraestructuras críticas. Pero se hablaba de que a pesar de que se gestionan mensualmente alrededor de unos 30.000 intentos de ataques, apenas 5 incidentes se han dado en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué nosotros vemos? ¿Y por qué la importancia del tema? Y ayer se conversaba sobre esto. Los ataques entre 2020 y 2021, según FortiGuard Labs, aumentó 600%. 600% aumentó entre 2020 y 2021 los ataques. Así que las amenazas son reales. Y el reto, por tanto, ha aumentado. O sea, el reto de crear un ambiente o un entorno de protección ha aumentado. Y esto por múltiples factores. La migración de las interacciones humanas al espectro cibernético. Antes uno pues compartía mucho más en vivo, ¿no? O sea, con visitas, con conversaciones uno a uno. Ahora hay mucho más, las interacciones están migrando al espectro cibernético, las iniciativas también de digitalización de las empresas y de las instituciones del Estado. La instauración del teletrabajo en el año 2020 presentó también nuevos retos para la seguridad de la información. En Estados Unidos, sobre todo, la gran dimisión, como le llamaban, de empleados post-pandemia, trajo con ello una fuga de informaciones y también clave de seguridad privada. Y por último, entre otros aspectos no limitativos, se hablaba también de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, entre los países, según las estadísticas, los países con mayor ataque son Estados Unidos y Ucrania el año pasado. Así que esto
no significa realmente que haya aumentado un 600% los ataques, no significa que estemos peor. Lo que significa que es imperativo la definición de estrategias y ejecución de estas, y que estamos pudiendo identificarlas. Aunque hay muchas que se quedan sin identificar, sin reportar, esto significa que estamos teniendo un mejor seguimiento a estos procesos. Y de hecho, en un paper que se publicó de 2022, La Voz del CISO, informan que en este año, las entidades se sienten que corren menor riesgo de sufrir un ciberataque que el año pasado, 2021. 48% este año versus 64% el año pasado. La voz del CISO es la voz, digamos, de los oficiales de seguridad cibernética y de la información. Así que en general resulta muy difícil prepararse y protegerse si uno no sabe, ya sea como organización estatal, como empresa o como ciudadano, de dónde provienen los ataques, cuáles son sus características. Entonces veamos una que otras estadísticas ahora, doña Carmen, si le parece, y después concluyamos con ciertos consejos. Claro. Como usted bien decía, estos van a ser aspectos generales, hay muchos detalles, lo que hoy podamos conversar es quizá una centésima de todo este mundo de ciberseguridad. Así que la motivación es a entender este concepto, las implicaciones, a leer sobre ello, ¿no? Pero entremos en temas de características y de dónde provienen también los ataques. Ayer, César Novo, que es consultor técnico del Departamento de Seguridad Cibernética y de la Información del Banco Central, presentaba cuáles eran las 8 mayores amenazas para la ciberseguridad en los próximos 12 meses. Y centrémonos en la principal, que es la amenaza interna a una organización. Y ya puede ser por negligencia, accidental o delictiva. Y el 56% de estos oficiales de seguridad cibernética de la información que fueron encuestados, unos 1.400 a nivel mundial, consideran que los errores humanos son representan la mayor vulnerabilidad de una organización frente a un ciberataque. Tomando en consideración que el elemento más débil es el humano, la comunicación es un paso importante para la defensa. El conocimiento, la concientización, la sensibilización sobre este tema son mecanismos importantes para mitigar este riesgo. Entonces, para mantenernos informados, y por eso decía, hay algunas informaciones que quiero compartir. Entonces, nosotros somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena, y así lo decía ayer Andrés Rodríguez, del Departamento de Sistema de Pagos. Somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. Los atacantes van a buscar el punto débil por donde entrar. Y uno de los aspectos, y el principal, según un informe de Surfshark, por tercer año consecutivo, el phishing encabeza la lista de los ciberdelitos más comunes. El phishing no es más que estas informaciones que uno recibe, y puede recibirlo, bueno, también se recibe por diferentes vías, pero el phishing más que nada por mensajes de correo electrónicos, también lo pudiéramos recibir también por SMS o también por llamadas telefónicas. El phishing, cuando uno recibe correos electrónicos, como por ejemplo, hace más de 20 años que existe el phishing, y comenzó precisamente esto por mensajes de correo electrónico que le pedían a empleados de entidades que validaran sus claves y sus usuarios. Entonces, al responder a esos correos electrónicos validando esas informaciones, ya el atacante recibe toda esta información de la clave y de los usuarios. Entonces, con esas informaciones luego pueden acceder a otras informaciones que no necesariamente el target, la meta, es esa persona, sino es la vía por donde entrar. Y aunque el phishing encabeza la lista de los ciberdelitos, donde se estima que más de 300.000 usuarios fueron afectados en el 2021, es la de menor pérdida de dinero. Representa unos $136 por usuario la pérdida. Sin embargo, es la forma también de entrar y acceder a más informaciones. En la República Dominicana, esas son estadísticas a nivel internacional, en la República Dominicana la mayoría de las denuncias recibidas en DICAT
entre octubre de 2021 y marzo de 2022 son estafas vía página web, extorsión vía página web y el phishing. De hecho, en las estadísticas mensuales que se ven de la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología, de la DICAT, las estafas vía página web pueden llegar a representar el 52% de las denuncias realizadas. También dentro de todas estas denuncias que se han hecho están también la clonación de las tarjetas, que se llama skimming. Así que por un lado, el compromiso, tenemos que ver el compromiso que deben de tener las empresas y los organismos estatales, pero por otro lado también los ciudadanos. Nosotros, si tomamos en cuenta los datos que ofrece Microsoft Digital Defense a octubre del año pasado, el blanco de los atacantes son sobre todo los organismos estatales, sector financiero y sector asegurador. Así que esas entidades sobre todo tienen que establecer un compromiso de poder garantizar la seguridad de la información. No olvidemos lo siguiente. Nosotros protegemos nuestras informaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestra información y si nosotros la protegemos, estamos también protegiendo las informaciones de las demás personas de nuestro círculo. Porque no estamos hablando solamente de la información mía que yo tengo en mi correo, sino de todas aquellas amistades, familiares, empleados, vinculados a la empresa, que están compartiendo información conmigo, no solamente a través de los correos electrónicos, sino también a través de WhatsApp, a través de mensajes. Entonces tenemos que dimensionar esta situación de la seguridad de la información a un ámbito mucho más amplio, un espectro todavía más amplio de la responsabilidad que tenemos de proteger nuestros datos. A nivel de empresas, ¿qué cosas se pueden recomendar, doña Carmen? Primero, es vital, y se ha hablado de esto a nivel internacional, es vital asignar un mayor presupuesto para la ciberseguridad y seguridad de la información. Las empresas, los consejos de administración tienen que entender la importancia de este tema y asignar un mayor presupuesto relacionado a este tema. También hay una fuente de acceso a las entidades, son los proveedores. Si bien ahí pueden haber entidades financieras que tienen sistemas muy robustos, tienen su oficial de seguridad de la información, tienen sus políticas y procedimientos, si los proveedores no tienen y no están establecidos en los contratos con los proveedores, no tienen una conexión segura, restricción de acceso, plan de entrenamiento a sus empleados también o evaluaciones de los riesgos, entonces la entidad que los subcontrata también se pone en riesgo. Así que es importante también considerar esos aspectos. Supervisar y auditar de manera periódica esa gestión adecuada de los riesgos. Establecer esas políticas y los planes de ciberseguridad. Es vital realizar un backup de la data y además tres otros aspectos, doña Carmen. Uno, establecer autenticación de doble factor para los empleados que se conectan remotamente, que por eso lo mencionaba ahorita del tema de que con la pandemia se aceleró el trabajo remoto y ahí es importante establecer autenticación de doble factor para aquellas empresas que tienen mucho de su personal todavía que se conecta remotamente. Capacitar al personal y a los proveedores sobre temas de seguridad de la información y concientizarlos sobre la importancia de notificar estos ataques, porque es lo que permite precisamente definir las características de dónde proviene y establecer las protecciones del lugar. Ya antes de pasar a un último aspecto, que es la parte de cómo nosotros, como ciudadanos, podemos protegernos. Y lo importante de todo esto es que tanto a nivel de entidades como a nivel de ciudadanos, esto tiene consecuencias no solamente de pérdida de información y económica, también a nivel de entidades, pérdida de clientes, pérdida de confianza, un riesgo reputacional y en algunos casos puede establecerse hasta sanciones establecidas en regulación. Para temas relacionados con el ciudadano en general o aquellos que son empleados o trabajadores independientes, yo recuerdo un video que Jimmy Kimmel compartió en un programa de él hace ya unos 7 años o así. Yo no sé si usted llegó a verlo, pero interesante fue que
Jimmy Kimmel y su equipo salió a la calle. En Estados Unidos paró unas cuantas personas y les preguntaba cómo definían ellos sus contraseñas y si lo podía compartir. Y curiosamente, lo que se vio es que las personas estaban abiertas a compartir su contraseña. Y muy jocoso de ver cómo una de las primeras que se entrevistó se le preguntaba: ¿cómo tú defines tu contraseña? Yo pongo el nombre de mi mascota y el año de mi nacimiento. Sí, no me digas, qué bien, qué bien. ¿Y cuál es la raza de tu mascota? Le dice la raza y le dice: caramba, ¿y cómo se llama tu mascota? Le da el nombre. Más adelante le dice: mira, ¿y dónde estudiaste? Le da el nombre de la universidad y luego le dicen: ¿qué año te graduaste? O sea que tú naciste tal año. Sí. Caramba. Ahí en vivo el programa de televisión le dio el nombre de su mascota, le dio el nombre de su fecha de nacimiento y ya automáticamente estaba compartiendo su contraseña. Y más personas así también estaban compartiendo sus contraseñas. Y la implicación que tiene esto es muy, como decía, muy grave. Así que hay muchos aspectos relacionados con la ciberhigiene, que es para tú mantener en tu entorno, tanto en lo que respecta a uno como al entorno, recomendaciones para reducir la posibilidad de ataques. Y entre ellos es, contraseñas robustas. Poner contraseñas que tengan letras, números, signos, puede tener una mayúscula. Entonces, aparte de eso, establecer distintas contraseñas separadas para cada cuenta que nosotros tengamos. Lo ideal no es tener una misma contraseña para todos los tipos de servicios y de aplicaciones que nosotros tengamos. Cambiar las contraseñas cada 3 meses. Lo ideal es no relacionar nuestras contraseñas a cosas personales y que nos relacionen. Ayer precisamente se hablaba de eso y pues se refería a que muchas veces las contraseñas nosotros lo relacionamos con algo personal nuestro, que si nombre de hijo, nombre de mascota, de la música que más nos gusta, la fecha de nacimiento. Y pues jocosamente se hablaba ayer de que seguramente ninguno de nosotros de los que estamos ahí hacíamos eso, que eso era algo de otras personas, pero realmente es muy común y es algo que si nosotros lo tomamos en cuenta podemos reducir la posibilidad de ataque. Algunas ocasiones pues nos encontramos con eso mismo, con el nombre de la mascota, el nombre del hijo y luego 0102. Entonces es mucho más fácil hackear y atacar esas cuentas que tienen esas claves de esa forma. Lo ideal es utilizar un doble factor de autenticación, e incluso sugerían en el seminario ayer de habilitar y activar opciones de seguridad en las redes sociales. Como eso es una realidad, las interacciones a través del Internet y de las redes sociales también, pues si tuvieran acceso al celular, pues que se habilitaran opciones de seguridad para que no accedieran a esas informaciones. Lo ideal es tener copias de seguridad de la información, mantener actualizados los dispositivos, no guardar contraseñas en Internet, entender precisamente de lo que hemos estado hablando, estos peligros del phishing. Y últimos aspectos que le voy a mencionar. Algunas de las cosas es no compartir las claves con nadie, bloquear las computadoras. Habíamos hablado en una ocasión en Finanzas con Café de no conectarse al wifi público, al internet público. Evitar transferir datos personales o profesionales a través de mensajes que puedan afectarle. Y curiosamente, una de las últimas cosas que sí le voy a mencionar es que uno en la noche, si pudiera apagar los celulares y apagar las computadoras, mejor, porque sobre todo los fines de semana, entre 12 de la noche y 8 de la mañana, por lo regular es el momento preferido de los atacantes. Entonces, en esos momentos es ideal no dejarlo ni siquiera encendido, sino apagarlo durante la noche. Y por último, algo que nos ayudaría a todos es precisamente que cuando hablamos del tema de ciberseguridad, reportar estas estafas, las extorsiones y otros crímenes de alta tecnología al DICAT de la Policía Nacional, porque eso permitiría ir cada vez más denunciando estas acciones y evitando que personas puedan ser afectados a nivel económico, porque muchas veces cuando accedemos a un enlace, y eso es importante, cuando uno ve
mensajes de correo electrónico o mensajes que nos llegan al WhatsApp que no son de un número que nosotros identifiquemos o que no tienen normalmente el formato que nosotros recibimos, parémonos, verifiquémoslos y cuestionemos, para no entrarle o darle clic a algo, a un documento que después eso permita que se queden ahí viendo toda la información. Pueden llegar a estar durante 2 meses un atacante ahí sin uno saber. Claro. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.